Las reglas de Brasilia nacen de la Cumbre Iberoamericana en el año 2008 y tienen como principal preocupación el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Desde la exigencia que se establece a los sistemas judiciales, ellos deben constituirse en la actualidad como verdaderos instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las personas que se encuentran en una situación más vulnerable. Las reglas de Brasilia lo que hacen es recoger los esfuerzos, discusiones, aportes e inquietudes de las principales redes iberoamericanas de operadores y servicios del sistema judicial, como lo son la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, y principalmente los principios establecidos por la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, que fue dictada en Cancún en el año 2002. Hoy los sistemas judiciales deben configurarse o se están configurando como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Pero poca o nula utilidad tiene que el Estado reconozca fundamentalmente los derechos si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela real de ellos. Aunque el problema de efectividad del derecho y especialmente de algunos derechos, como ser los derechos sociales y económicos, se afectan, ¿no es cierto?, que afectan a todos los ciudadanos, es de difícil resolución y protección para los ciudadanos comunes. Hay que imaginar que se agrava la situación para aquellas personas que caen en causas de vulnerabilidad. Este diagnóstico es el motivo central que da nacimiento a las reglas de Brasilia y definen el objetivo principal y primordial que, consiste en la actuación para vencer, limitar, eliminar, mitigar todas las limitaciones en el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Por eso, las reglas no solamente contemplan problemas de acceso a la justicia, sino que también establecen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial, promoviendo desde políticas públicas hasta conducta, actitudes, aptitudes, acciones y procedimientos que realizan o deben realizar los operadores y servidores del sistema para poder cumplir con los estándares establecidos en materia de protección. La regla número 1 establece justamente que el objetivo de esta normativa, es decir, de las reglas de Brasilia, es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, directa o indirecta, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que le permitan el pleno reconocimiento y goce de los derechos humanos que le son inherentes a todas las personas ante los sistemas judiciales. Las reglas recogen una preocupación muy profunda respecto a que los sistemas judiciales son y deben ser reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que son más débiles ante el sistema. Las leyes y los códigos no deberían ser por más tiempo solamente declaraciones vacías, formales, o declaraciones formales vacías de contenidos y garantías, ¿no es cierto? Pero las normas y los códigos, ¿no es cierto?, se van a convertir en lo que el Estado en su política judicial haga justamente de ellas. Es decir, hacer efectivo el contenido real de protección y garantías y darle la verdadera tutela al ejercicio de los derechos protegidos. Con las reglas de Brasilia, los poderes judiciales de Iberoamérica han asumido un compromiso institucional de definir y ejecutar políticas orientadas a eliminar la inequidad y desigualdad en el acceso a la justicia. No se limitan solamente al mero enunciado de principios de actuación, sino que aportan elementos que permiten a los destinatarios reflexionar sobre los problemas que generan las dificultades del acceso de las poblaciones o de los ciudadanos más desfavorecidos a los estrados judiciales. Los beneficiarios hacia quienes van dirigidas las reglas no han sido definidas de manera taxativa ni cerrada. Lo que hacen las reglas de Brasilia es justamente enumerar causas dentro de las cuales cualquier persona puede caer
y de esa manera entrar en un estado de vulnerabilidad frente al sistema judicial. Considerando ello, ¿no es cierto?, la regla número 3 ofrece un semiconcepto de lo que es la vulnerabilidad, estableciendo que una persona o grupo de personas se encuentran en condición de vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. En este curso principalmente nos vamos a centrar en una de las principales causas de vulnerabilidad de las personas, que es la edad. Por eso el curso lleva como nombre, ¿no es cierto?, reglas de Brasilia y la protección de niños, niñas y adolescentes. En la regla número 5 se establece que se considera niño, niña o adolescente a toda persona menor de 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad, en virtud del ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable. Todo niño, niña o adolescente debe ser objeto de una justicia en consideración a su desarrollo evolutivo. Prevalecerá siempre el interés superior de las personas menores de edad cuando interactúan con el sistema de justicia. Lo que la regla quinta establece es el respeto y la protección, el reconocimiento y la aplicación del principio de la capacidad progresiva, lo cual implica que la capacidad plena de ejercicio de los derechos no se adquiere a los 18 años de un momento a otro, sino que justamente se lo adquiere de manera progresiva, ejerciendo los derechos de acorde a la madurez y el grado de desarrollo de las personas. Por eso se lo titula al principio, ¿no es cierto?, como capacidad o de autonomía progresiva. En este sentido, el Código Civil de la Nación, en cumplimiento con las directivas de la Convención del Niño, y la Ley 26061 de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, sigue los lineamientos establecidos por la Convención y establece, ¿no es cierto?, de que así como adopta una línea divisoria vinculada entre la aptitud de los niños, niñas y adolescentes para el cuidado de su salud, donde plasma y manifiesta abiertamente la validez de este principio y la necesidad de su protección. La Convención del Niño y la Ley 26061, ley adherida por el Estado argentino, ¿no es cierto?, toma como base dos niveles. Por un lado, el derecho del niño y del adolescente a expresar su opinión, a ser escuchado en todos los asuntos que lo afecten y por el otro lado, a decidir en qué modo habrá de ejercer plenamente sus derechos. El artículo 26 del Código justamente se refiere y dispone que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Agrega que se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. En definitiva, lo que trata de establecer este artículo es este principio tan importante de respetar la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo que a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Si bien es una norma que se complementa con el artículo 59 del Código Civil y que se refiere a los cuidados y disposiciones sobre su cuerpo y su salud, es realmente determinante para aplicar el resto de las normas en todos aquellos casos en donde los menores sean parte y titulares de derecho. A fin de comprender justamente la protección que le brindan las reglas de Brasilia en materia de niños, niñas y adolescentes, es de gran importancia conocer el proceso histórico mundial en este tema, que ha cambiado el paradigma, que ha influido y ha determinado la evolución actual a la que nos enfrentamos en materia de niños, niñas y adolescentes, culminando con la última reforma de las reglas en el año 2018. Históricamente, debemos remontarnos al año 1919, donde se dictó la Ley de Patronato de Menores o Ley Agote. Es la Ley 10.903 y es Ley Agote porque Agote era un diputado conservacionista de la época que fue el autor de esta ley y tenía una mirada bastante diferente a la actual, ¿no es cierto? Estamos hablando de
que fue el detonante de la iniciación de un proceso histórico muy importante e influyente. Esta ley, la ley del patronato de menores, generó condiciones para el desarrollo de prácticas estatales de judicialización y criminalización de la pobreza, sostenidas en la invocación de razones de interés social e incluso el propio interés de los menores de edad en peligro material o moral, a quienes se buscaba proteger vía, por medidas, digamos, de separación muy duras, como ser el desapego de su familia e inclusive la institucionalización de los mismos, su internación en instituciones totalizantes, aisladas de la sociedad. La ley de patronatos, justamente impulsada por este diputado, marcaba, ¿no es cierto?, una cierta desprotección a la niñez. Se confundió la niñez desprotegida con el delito, con la delincuencia, con la falta de cuidados, se lo identificaba con algo socialmente malo, digamos. Un ejemplo de ello y de la política instaurada por esta ley es que a los hijos de inmigrantes se proponía en aquel entonces recluirlos en una isla llamada la Isla Martín García, donde iban a ser provistos de alojamientos y provisiones necesarias, herramientas de trabajo y bajo una buena vigilancia moral se lograría convertirlos en hombres buenos y sanos para el país. Dentro del marco de esta ley, el niño no tenía derechos, no tenía de por sí una representación y no era considerado una persona ante la ley. Era un menor, simplemente, utilizando la palabra menor como un adjetivo prácticamente descalificativo. Así, este fue el pensamiento que por 17 generaciones se fue trabajando sobre los niños, niñas y adolescentes. En otros lugares del mundo, en el mismo periodo, en los mismos años, comenzó a constituirse, comenzaron a haber modelos y luchas en contra a este modelo, a este sistema, ¿no es cierto? Comienza el movimiento de Save the Children Fund en Londres en el año 1919, en la Unión, y luego la Unión Internacional de Auxilios del Niño en Ginebra en el año 1920, propuso a la Sociedad de Naciones una declaración de derechos, la misma que la Unión había adoptado como Carta Magna en 1923, que finalmente los países la hicieron suya en Ginebra en el año 1924, la cual contendría en puntos muy fuertes referidos a que el niño debía ser puesto en condiciones de desarrollarse desde el punto de vista material y espiritual. El niño enfermo debía ser atendido, el niño hambriento debía ser alimentado, el niño deficiente o enfermo debía ser ayudado y el niño inadaptado debía ser reeducado. Al pasar las dos guerras mundiales, ¿no es cierto?, en el año 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reanuda toda la inquietud acerca de qué debía reconocerse al niño y en particular la Organización de Naciones Unidas logró aprobar la nueva declaración al respecto en Nueva York en el año 1959. La Convención sobre los Derechos del Niño venía a ser exigible a nivel internacional a los que ya habían sido reconocidos en las declaraciones anteriores, en todos los antecedentes, aquellos países que habían participado ya en reconocer ciertos derechos a los niños. Y que desde entonces empezó a abrir nuevas oportunidades para lograr el sistema de protección a la niñez en todo el mundo, no solamente en determinados países. Pero todo esto, en modo alguno, significó desterrar de la Argentina el sistema del patronato. Con la reforma del año 1994, a través de la incorporación del artículo 75, inciso 22, se le otorga rango constitucional a la Convención del Niño y se logra incorporar este nuevo paradigma. Aun cuando la Argentina ratificó la Convención en el año 1990 y la incorpora a su Constitución en el año 1994, la cultura del patronato siguió vigente como sostén de las políticas para la niñez, porque la transformación que promovía la Convención del Niño implicó e implica todavía un proceso de cambio cultural paradigmático que genera muchísimas resistencias. La Ley de Patronatos de Menores fue derogada recién en el año 2005 por la nueva Ley de Protección de Menores, la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, la Ley 26061. Esta ley puso final al patronato en el orden nacional y provincial al derogar totalmente la ley anterior, que imponía
encabeza de los jueces la protección total y absoluta, moral, intelectual e intelectual del menor, proveyendo su tutela. En otras palabras, ante la situación de desamparo y riesgo, los niños quedaban bajo la tutela del juez de familia, quien era el encargado de velar por su integral protección. El modelo de protección de los derechos inauguró una nueva etapa en lo que respecta al estatus jurídico de la infancia, al reconocer a los niños, niñas y adolescentes, es decir, toda persona menor de 18 años, como un sujeto pleno de derecho, al tiempo que, por tratarse de una persona en desarrollo, en crecimiento, le daba un plus o se preveía un plus de garantías y protecciones. Bajo este paradigma se busca igualar la posición del Estado frente al universo de la infancia mediante la distinción tangencial del abordaje de cuestiones sociales de las estrictamente jurisdiccionales. O sea, la primer meta del Estado frente al niño, niña y adolescente fue separar los abordajes. Por un lado el social y por otro lado el jurisdiccional, a fin de borrar todo tipo de vestigios del sistema tutelar. Principalmente intentando, ¿no es cierto?, que el menor no salga del vínculo familiar y menos del vínculo social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 17 del 2002, señaló que el interés superior del niño debe ser entendido como una premisa bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y de la adolescencia. Esta es una norma que guía, orienta, evalúa y tiende a que el juez y todos los operadores de justicia evalúen el efecto práctico de aplicación de las normas a los casos concretos en materia de menores en situación frente a la ley y como objeto también, o sea, no como objeto, sino como parte del sistema de justicia, principalmente en cuanto a todo lo relacionado a la decisión de asuntos que le competen al menor. Esta guía interpretativa se fue con el tiempo complementando con otras, como ser el derecho del niño a ser oído, a respetar su desarrollo personal, sea en el medio social o familiar, a respetar su grado de madurez. Necesitamos revisar justamente los problemas de la aplicación práctica de este nuevo modelo que se encuentra dentro del sistema judicial. Debemos prepararnos y a eso tiende esta formación, este curso, y es a formar a los operadores judiciales, a los que trabajamos dentro del sistema, a incorporar este nuevo paradigma, para poder conocer el paradigma y para poder abandonar totalmente los vestigios que han quedado del sistema de patronato. Es de gran importancia tener pleno conocimiento de los principios que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención del Niño y principalmente los artículos de la Ley 26061. También desde el ámbito legislativo es importante que en el modelo de dictado de las normas referentes a niños y niñas y adolescentes, principalmente, que por causa de la edad caen dentro del sistema de vulnerabilidad, dentro de este concepto de vulnerabilidad que nos dan las reglas, sean reanalizadas las formas del dictado de las normas para poder terminar de complementar el cambio de paradigma. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da un mensaje muy fuerte dirigido principalmente a los operadores de justicia. Ha señalado justamente que la determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y custodia de menores de edad debe ser realizado sobre riesgos probados y no deben ser especulativos o imaginarios basados en presunciones estereotipadas o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia. Justamente dentro de este marco es donde menciona y siempre hace recordar el caso Atala Rifo contra Chile. Todo el pensamiento del nuevo paradigma fueron recogidos y se encuentran vigentes dentro de la última reforma de las reglas de Brasilia que fueron actualizadas en el año 2018. Muchas gracias.